Bienvenidos a todos a la clase de Bicimoto. Cuando hablamos de Bicimoto, directamente tenemos que hablar de una bicicleta en su estado original, ¿sí? ¿Qué es lo que significa esto? Que vamos a tener una bicicleta playera, una bicicleta tipo mountain bike, o de varón, o una tipo inglesa, al cual se le va a montar o se le va a acoplar un motor a explosión de dos tiempos. ¿Qué significa esto? Que yo tengo la bicicleta en su estado original, o sea, como la compré originariamente como bicicleta, al cual le voy a montar o le voy a adherir, ¿qué cosa? Un motor a explosión. ¿Qué significa esto? Que voy a poder adquirir el motor en alguna casa de repuestos de venta de motocicletas o vía internet. ¿Sí? Hay páginas exclusivamente que venden este tipo de motorización para acoplar en distintos tipos de bicicletas. Pero lo fundamental que tenemos que tener presente siempre que lo vamos a poder hacer, lo vamos a poder hacer siempre que tengamos un cuadro de bicicleta de hombre. ¿Por qué? Porque tiene que tener sujeción por la parte delantera y sujeción por la parte trasera. Tenemos que tener en cuenta también de que la bicicleta no va a perder su estado original, o sea, ¿de qué es lo que estamos hablando? De los elementos de seguridad y que no va a perder su funcionalidad tampoco como si fuera bicicleta. Acá lo que estamos agregando a esa bicicleta y a ese peso de esa bicicleta, y en especial ya sea de hierro, aluminio o del material de fabricación de que sea, le estamos agregando un motor a explosión. ¿Qué significa esto? Que vamos a agregar un componente de planta motriz, una planta motriz que va a ser de dos tiempos. ¿Qué significa esto? Que el funcionamiento de ese motor va a cumplir el ciclo Otto no en cuatro tiempos, sino en dos tiempos. ¿Qué es lo que quiero comentar con esto? Que va a cumplir la admisión y la compresión en un tiempo, la explosión y el escape en otro tiempo. Acá lo que tenemos que tener presente también es como que si nosotros tuviéramos una desmalezadora en nuestra casa. ¿Qué significa? De que a ese motor nosotros le vamos a agregar combustible con aceite. ¿Qué significa? Que el combustible, la nafta, ya sea súper común o lo que fuere, le vamos a agregar, ¿qué cosa? El aceite. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Que el combustible, la nafta propiamente dicha, va a generar, ¿qué cosa? Los gases para que ese motor se ponga en marcha. ¿Y el aceite qué finalidad va a cumplir? Cumple la finalidad de lubricar. Tenemos que tener en cuenta que este motor va a girar a muchas vueltas o muchas revoluciones por minuto. ¿Y qué es lo que tiene que tener? Un elemento lubricante, ¿sí? Entonces, si está lubricado, ¿qué significa esto? Que no va a tener aceite. Se denomina comúnmente este tipo de motor de cárter seco. ¿Por qué? Porque no lleva aceite en su interior. Entonces, lo que lo va a lubricar va a ser el combustible con el aceite mezclado. O sea, comúnmente se mezcla al 1, al 3% o al 5%. ¿Para qué? El tema es que ese aceite que se agrega al combustible pueda cumplir la función de lubricación, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que muchísimas veces este tipo de motorcito nosotros lo vamos a adquirir por un monto determinado. O sea, hoy con el déficit económico que estamos transitando en el país, los valores pueden ser muy elevados en especial, pero la finalidad con la cual nosotros adquirimos esto es lograr un desplazamiento a una cantidad de kilómetros determinado. Acá lo que tenemos que tener presente es que a esa bicicleta original le estamos agregando peso, o sea, indudablemente el peso de cada uno de nosotros que lo monta o el equipaje o los elementos que tenemos que transportar en esa bicicleta. Tenemos que tener presente de que ese motor va a pesar alrededor de 8 a 10 kilos o 12 kilos, de acuerdo a la característica del motor y el fabricante, más los 2 litros de combustible que va a tener ese, ese aditamento. Y en definitiva, ¿qué es lo que logramos? Logramos desplazarnos, nos logramos desplazar aproximadamente alrededor de 100 kilómetros con ese tanque de combustible de 2 litros.
Sí, aclaro y vuelvo a reiterar. El combustible, así como para una desmalezadora, para cortar el pasto, una motosierra o lo que fuere, lleva aceite, ¿sí? Lo fundamental es que tenga aceite para lubricar. Acá tenemos que tener presente siempre que si no tiene aceite y trabaja únicamente con combustible, las piezas mecánicas no se van a lubricar y por ende se van a terminar rompiendo, ¿sí? Acá hay una cosa fundamental. Esta bicicleta no solamente va a llevar el motor, va a llevar el motor y el tanque, y el tanque va a caer directamente por gravedad. ¿Por qué? Porque va a estar por encima del motor, ¿sí? ¿Qué significa? Que el motor va a estar abajo, el motor va a estar abajo y el tanque va a estar encima. Entonces nosotros abrimos la llave de paso y automáticamente el combustible va a caer por gravedad, ¿sí? Tenemos que tener presente que este motovehículo o este elemento de locomoción cubre una distancia determinada. Sí, a partir de ahí tenemos que tener en cuenta, tenemos el motor, tenemos el aceite, tenemos el combustible y necesitamos de qué cosa? De una bobina para que genere la chispa, ya como hemos aprendido el año pasado, de que no solamente necesitamos la corriente eléctrica para que se genere la chispa y se produzca qué cosa? La combustión interna en este motor. ¿Sí? Entonces, necesitamos sí o sí el combustible, el aire y también necesitamos una bobina para que se ponga en funcionamiento este motor. Tenemos que tener en cuenta de que va a ser de dos tiempos, ¿sí? Que quede bien claro que el motor va a funcionar, va a cumplir el ciclo Otto, pero no en 4 tiempos, sino va a cumplir en 2 tiempos. Admisión y compresión, explosión y escape, ¿sí? Cosa fundamental, que es lo que tenemos que tener presente también, que la originalidad de la bicicleta no la va a perder. Vamos a seguir teniendo la caja pedalera, vamos a seguir teniendo la cadena y vamos a tener el piñón también. Eso por un lado derecho. Y por el lado izquierdo nosotros vamos a montar ¿qué cosa? El engranaje del piñón y la corona que va a generar el movimiento una vez que nosotros pongamos en funcionamiento ese motorcito, ¿sí? Entonces tenemos que tener presente de que ahí nosotros no estamos generando la fuerza de tracción a sangre, ¿sí? Cuando ponemos el motor en funcionamiento, lo que vamos a generar es que ese motor nos haga desplazar sin necesidad de ejercer ninguna tracción a sangre, sino que va a generar la locomoción, va a generar el funcionamiento del motor. Tenemos que tener presente y mucho cuidado, y que muchísimas veces ocurre accidente, es porque la cadena que conecta el motor con la rueda trasera no está correctamente colocada o está desajustada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que tener muy en cuenta que ese motor va a girar a muchas revoluciones, va a girar a muchas revoluciones, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se le va a salir la cadena. Comúnmente esa cadena va a quedar enganchada en la rueda trasera y por ende, ¿qué cosa? Va a perder la locomoción y por ende, ¿qué cosa? Va a quedar enganchada en la rueda trasera y por ende, ¿qué vamos a perder? La estabilidad, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la cantidad máxima de revoluciones, y en algunos casos más, puede ser de 6.000 revoluciones por minuto, perdón. El tema es que un motor de dos tiempos, siempre da muchas vueltas, tiene más revoluciones que un motor de cuatro tiempos, ¿sí? Eso es una característica que tienen los motores de dos tiempos y que comúnmente va a girar a más revoluciones que un motor de cuatro tiempos, ¿sí? Acá hay una cosa fundamental que nosotros con este tipo de motovehículo vamos a lograr una distancia bastante considerable. Por ende, tenemos que tener la previsión de tener, ¿qué cosa? Un tubito de aceite, ya sea comprado en la estación de servicio o nosotros compramos el aceite en forma individual y vamos a tener que ir reponiendo
ese aceite para que los componentes mecánicos sean lubricados, ¿sí? Cosa fundamental es que la cadena del motor que conecta al motor con la rueda, o sea, el piñón y corona y cadena, esté bien tensada, porque si no, automáticamente se va a salir y muy probable que nos lleguemos a ocasionar o a lastimar a alguien, porque en definitiva eso no avisa. Ocurre y una vez que ocurrió, ya nos pegamos el palo y si vamos en una avenida importante de mucha fluidez de tránsito, es muy probable que tengamos algún inconveniente importante o podamos lesionar a alguien o lesionarnos nosotros mismos a consecuencia de ese no control. Entonces, tema fundamental es que sea controlado periódicamente, ¿sí? Sea controlado periódicamente, no solamente que la cadena esté tensada, sino que también los componentes no tengan ningún tipo de elemento pérdida de fluido ni nada por el estilo, porque muchísimas veces esa bicimoto tira por el escape, mejor dicho, aceite no quemado, y entonces tira y es probable que en ese desplazamiento nos pueda hacer perder, ¿qué cosa? La estabilidad, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que ese motor se va a montar, perdón, en una bicicleta con cuadro de hombre. Tenemos que hablar de velocidades que imprime esa bicimoto. Estamos hablando de 50 kilómetros para arriba, 70, 80 y en algunos casos hasta 90. Pero acá viene un inconveniente muy importante, que es cómo frenamos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente que esa bicicleta es originariamente una bicicleta y viene con los elementos de seguridad, ya sea frenos, freno a disco o freno por patines, o que automáticamente puedan llegar a ser por varilla, en el caso de que sea una bicicleta tipo inglesa, ¿no? Pero tenemos que tener presente también qué cosa, que los frenos son por cable en la mayoría de los casos, y en algunos casos son por hidráulico, y en algunos otros casos, por ejemplo la bicicleta tipo inglesa, son por varilla. El tema es, acá hay una cosa fundamental que tenemos que tener presente. Si nosotros cuando andamos en bicicleta comúnmente nos desplazamos entre 20 y 30 kilómetros por hora, con esa bicimoto nosotros vamos a imprimir una velocidad mucho mayor. Entonces, tenemos que tener la precaución y la previsión para que, para lograr frenar en un lugar determinado o ante un imprevisto. Y la distancia de frenado muchísimas veces se alarga a consecuencia de que no solamente de la humedad, sino del estado del sistema de freno de esa bicicleta. Tenemos que tener presente que los imprevistos muchísimas veces aparecen en forma espontánea y muchísimas veces nosotros vamos imprimiendo una velocidad bastante elevada y por ende tenemos que frenar y detener la marcha. Acá hay una cosa, el freno fundamental y muchísimas veces también ¿qué hace? Que las medidas de seguridad sean controladas y revisadas en forma periódica. Tenemos que hablar de que la marcha de velocidad de este biciclo va a ser única. ¿Qué es lo que significa? Que va a ser como si fuera un vehículo de caja automática. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros pisamos el acelerador, el vehículo va a imprimir más revoluciones y por ende se va a acoplar la caja de velocidad para poder lograr el desplazamiento. Bueno, este biciclo lo que tiene es un centrífugo que a medida que yo acelero se va a enganchar con el giro del cilindro y del cigüeñal y por ende va a imprimir velocidad. ¿Qué significa? No tiene ninguna marcha. Con el acelerador voy a regular ¿qué cosa? La velocidad del biciclo, ¿sí? Cosa importante y fundamental, entonces, no solamente tener la habilidad de manejar y la estabilidad de la bicicleta, sino que también tener la habilidad y el control de ¿qué? Del acelerador, porque a mayor aceleración, mayor velocidad voy a imprimir. El tema es, después tengo que frenar, porque a todos les puede encantar la velocidad, pero en definitiva, en algún momento determinado voy a tener que detener la marcha, minorar la marcha o
hacer un efecto de frenado. Hay una cosa fundamental, que muchísimas veces en este biciclo se le coloca freno a disco en la rueda delantera. El tema fundamental es que es muy efectivo y es muy dinámico y comúnmente se le coloca un freno hidráulico. El tema es que ante esa situación y ante un imprevisto que se me presente en mi desplazamiento, yo tengo que frenar. El tema es que me voy a dar vuelta de campana y por ende voy a detener la marcha, pero por la velocidad que vengo, tenemos que tener presente que todo cuerpo en desplazamiento muchísimas veces cuadruplica su peso y la distancia de frenado no es lo mismo en una bicicleta común y clásica a que tenga un motor de combustión interna, ¿sí? Entonces, acá fundamentalmente tenemos que tener todos los elementos de seguridad clásicos de una bicicleta, por ende tenemos que hablar de guantes, tenemos que hablar de casco, tenemos que hablar de lente, tenemos que hablar de zapatillas, porque acá es fundamental. ¿Por qué? Porque no me frena con el freno, porque puedo tener patines o lo que fuere. El tema es que voy a tener que utilizar alguna alternativa para poder hacer detener la marcha de ese biciclo. Acá hay una cosa fundamental también, que no voy a poder desplazarme por la bicisenda, porque deja de ser una bicicleta. Por ende, voy a tener que desplazarme con el resto de los vehículos que utilizan ¿qué cosa? La vía pública. Ahí estoy en riesgo, entonces tengo que tener la previsión de tener todos los elementos de seguridad y en especial ¿qué cosa? Respetar las normas de tránsito, fundamentalmente. Otra de las cosas a tener en cuenta es el tipo de vestimenta que voy a utilizar, ¿sí? Porque a partir de ahí yo tengo que ver y ser visto. Tengo que ver y ser visto. ¿Por qué? Porque estoy transitando no solamente en un espacio que van a circular autos, motos, camiones, colectivos, lo que se les pueda llegar a ocurrir. El tema es que si yo no respeto las reglas de tránsito, estoy poniendo no solamente mi vida en riesgo, sino que puedo ocasionar un inconveniente mucho más importante a otros usuarios de la vía pública. Que quede bien en claro esto y es fundamental. ¿Por qué? Porque muchísimas veces podemos lograr ver que los ciclistas no respetan la norma y los motociclistas tampoco respetan la norma. Cosa fundamental que tenemos que tener en cuenta en este biciclo es que no llega a los 50 centímetros cúbicos. Comúnmente va a tener entre 35 y 45 centímetros cúbicos. ¿Qué significa? Que esa va a ser la potencia que va a tener ese motor, o sea, el diámetro de combustión que va a tener ese motor. Por ende, si está por debajo de los 50 centímetros cúbicos, no está legislado, ¿sí? No está legislado. ¿Qué significa? Que sigue siendo una bicicleta al cual se le adhirió ¿qué cosa? Un motor, ¿sí? Porque si fuera de mayor de 50 o más, automáticamente lo ampara o acapara, mejor dicho, la legislación vial de la República Argentina. Pero si tiene menos de 50 centímetros cúbicos, no lo comprende o no lo ampara o no lo categoriza, mejor dicho, como ciclomotor la legislación de la provincia de Buenos Aires. Sí puede llegar a ocurrir de que en algunos casos ustedes, cada uno de ustedes, pueda llegar a encontrar un biciclo de esto, pero en definitiva que tenga un cilindro mucho más grande. ¿Qué significa esto? Que va a imprimir más velocidad. Pero el tema es después cómo lo freno. ¿Sí? La velocidad está promedio entre esta bicicleta con motor entre 40 y 80 kilómetros por hora. Hay algunos que llegan a mucho más, pero en definitiva después tengo que frenar. Cosa fundamental, ¿en qué tipo de bicicleta lo voy a montar este motor? Comúnmente voy a tener que tener en cuenta qué cosa. La medida de los rodados, ¿sí? Comúnmente será elegido en rodados 26 o 28. Una cosa fundamental es el diámetro o el tamaño de
el neumático. Entonces, tengo que tener presente siempre que si tengo un neumático desgastado, no va a frenar. Ni va a evacuar ningún tipo de fluido que yo pueda llegar a encontrar. ¿En dónde? En la vía pública. Entonces, este, este biciclo puede llegar a ocasionar algún inconveniente o algún accidente. Y sí, comúnmente tenemos que tener presente de que no va a poder circular por la bicisenda y por ende va a tener que transitar o movilizarse, mejor dicho, con el resto de los vehículos, ¿sí? Acá hay una cosa que comúnmente nosotros podemos llegar a pensar de que pueden cometer infracciones, sí, van a cometer infracciones, pero no van a ser pasibles de multa. Van a ser únicamente infracciones como si fuera con un ciclista, ¿sí? Entonces, cosa fundamental que tenemos que tener presente para este tipo de medio de locomoción. La ventaja, ¿qué ventajas tiene este tipo de desplazamiento? Comúnmente que no voy a tener el agotamiento físico. El tema es que voy a tener, ¿qué cosa? Voy a gastar combustible. Tengan en cuenta que los motores de dos tiempos prácticamente se están dejando de utilizar en el mundo por el tema de la contaminación, así como dije anteriormente, de que tira aceite no combustionado, entonces son gases tóxicos. Nos podemos desplazar entre 80 y 100 kilómetros con el tanquecito de combustible. El armado no es muy difícil, no es muy costoso tampoco. Una vez que adquiero el kit para armar el motor y demás, viene con un tutorial y todo lo demás. Es sencillísimo. Y las reparaciones también son muy bajos en costo. O sea, tengo muchas ventajas, pero tengo la desventaja de que voy a transitar con el resto de los usuarios de la vía pública, ¿sí? En el caso de rotura, inconveniente mecánico, se puede utilizar el modo bicicleta. Acá lo que tengo que tener presente siempre es de que se me acaba el combustible y no llevo ningún bidoncito o no me encuentro con alguna estación de servicio y automáticamente me puedo volver como andando en bicicleta, ¿sí? Cosas fundamentales que se pueden desplazar por cualquier tipo de terreno, con los cuidados del caso, indudablemente. Eh, y las personas comúnmente pueden optar por cambiar el tamaño de los neumáticos para lograr tener un mejor agarre con la vía pública en la cual nos estamos desplazando, ¿sí? Hay que tener en cuenta que también con las condiciones climáticas, si se moja la bujía y demás, no funciona, entonces tengo una desventaja que en las condiciones climáticas o se me sale el capuchón de la bujía y automáticamente tengo que volverme como si fuera una bicicleta, ¿sí? Las desventajas, muy contaminante, el motor es refrigerado por aire, tenemos que tener presente que las aletas que están por encima del motorcito es lo que va a permitir que cosa el enfriamiento a través del aire, ¿sí? Se refrigeran a aire y este tipo de motorcitos comúnmente se calienta muy frecuentemente. Son muy frecuentes de roturas, tengamos en cuenta de que trabajan en muchas revoluciones y deben ser repuestos o reparados frecuentemente, ¿sí? Imprimen mucha velocidad y el freno no está adecuado para ese tipo de velocidad. Otra de las cosas que también voy a tener que tener cuidado y presente es que genera muchas vibraciones. Y esas vibraciones no solamente afecta al conductor de este biciclo, sino que va a afectar a todos los componentes mecánicos que hacen a la bicicleta, ¿sí? Entonces tengo que tener presente de que todas esas vibraciones voy a tener que tener una revisión periódica de todos los elementos que configuran la bicicleta para ajustarlo. ¿Por qué? Porque en algún momento no solamente se me va a salir la cadena, sino que se me puede llegar a salir la rueda, ¿sí? Cosas fundamentales es que en los días de lluvia se me va a complicar, al igual que la humedad, y en especial el control periódico de este biciclo. Bueno, espero que se haya entendido.